Piensa en algo que probablemente ya te ocurrió. Un momento en que estabas orando, creyendo, declarando, y aún así sentías que había un techo invisible entre tú y todo lo que la Biblia prometía. No era falta de fe. No era falta de dedicación. Era como si existiera una llave que nunca habías podido encontrar, y sin ella, ninguna puerta se abría de verdad. Ese techo tiene una causa. Y la causa no está en tu relación con Dios. Está en tu relación contigo mismo dentro de Dios. Hay una diferencia brutal entre un creyente que sabe que Dios existe y un creyente que sabe quién es Él dentro de Dios. El primero ora pidiendo socorro. El segundo opera con autoridad. El primero lucha para sobrevivir. El segundo avanza para conquistar. Y esa diferencia no nace de cuánto tiempo llevas en la fe, ni de cuántos versículos memorizaste. Nace de una sola cosa: identidad establecida. Pablo no escribió la carta a los Efesios para ampliar tu catálogo de información espiritual. La escribió porque identificó algo que, de no corregirse, convertiría la fe de cualquier creyente en un motor sin combustible. Puedes conocer cada detalle sobre la armadura de Dios y aún así entrar en batalla completamente expuesto. No por ignorancia. Por no saber quién es el guerrero que debería vestirla. En Cristo no estás incompleto. Ya estás equipado. Pero equipado y vestido son cosas distintas. Y Efesios existe para cerrar esa distancia. Si llegaste hasta aquí, creo que Dios tiene algo específico para ti en este mensaje. Así que antes de continuar, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita también, porque cada semana hay una enseñanza nueva para equiparte de verdad. Ahora vamos juntos. Existe una imagen que Pablo usa de forma indirecta a lo largo de toda la carta a los Efesios y que sintetiza mejor que cualquier explicación lo que quiere comunicar. La imagen de alguien que recibió una herencia enorme, tiene el documento en sus manos, conoce el valor de lo que está escrito en él, pero nunca fue al banco a cobrar lo que es suyo. La herencia existe. El documento es legítimo. Pero en la práctica, esa persona vive como si no tuviera nada. Y eso, en términos espirituales, describe exactamente la condición de muchos creyentes que conocen Efesios pero nunca habitaron lo que ella declara. Pablo escribió esta carta alrededor del año 60 después de Cristo. Y el detalle del contexto importa más de lo que parece. Escribía desde el interior de una prisión en Roma. No desde un púlpito iluminado, no desde un ambiente de retiro espiritual, no en un momento de comodidad y estabilidad. Desde una celda. Con restricciones físicas reales. Y aún así, cada línea que escribe respira libertad. Respira certeza. Respira autoridad. No porque estuviera ignorando su situación, sino porque la situación exterior había perdido el poder de definir quién era él por dentro. Y eso es exactamente lo que quiere provocar en quien lee. La ciudad de Efeso no era un lugar simple. Era uno de los centros más influyentes del mundo mediterráneo antiguo. Centro comercial, cultural y espiritualmente saturado. El templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se encontraba allí. La ciudad respiraba misticismo, ocultismo, idolatría. Era un ambiente donde voces espirituales competían en volumen e influencia en cada esquina. Y fue exactamente allí donde Pablo plantó una comunidad de fe. Años después, desde su celda romana, escribe a esos creyentes que vivían inmersos en ese ambiente, para recordarles algo que el ruido a su alrededor intentaba constantemente borrar: ustedes no pertenecen a ese sistema. Pertenecen a Cristo. Y esa pertenencia lo cambia absolutamente todo. Esa palabra suena diferente cuando entiendes lo que hay detrás de ella. Porque pertenecer no es simplemente formar parte de algo. Es ser definido por algo. Es tener tu identidad moldeada por tu origen, no por tus circunstancias. Y fue para reafirmar ese origen que Pablo escribió cada línea de Efesios. La carta tiene 6 capítulos. Y antes de entrar en el contenido, necesitas entender cómo funcionan juntos. Los 3 primeros construyen el fundamento. Son capítulos que hablan sobre lo que Dios hizo, sobre quién eres dentro de eso y sobre la posición que ocupas en el reino. Los 3 últimos muestran cómo eso se traduce en vida real, en comportamiento, en relaciones y en batalla. Si intentas vivir los 3 últimos sin haber absorbido los 3 primeros,
es como intentar construir una pared sin mezcla. La estructura se sostiene por un tiempo, pero ante la primera presión, cede. Y por eso la mayoría de los creyentes va directo al capítulo 6 sin haber pasado por los capítulos 1, 2 y 3. Llegan a la armadura sin saber quién es el guerrero que debería vestirla. El primer capítulo comienza con una declaración que, si la recibes solo como texto religioso, pasa de largo. Pero si te detienes y dejas que su peso caiga de verdad, cambia la forma en que te levantas cada mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya bendijo. Tiempo pasado. Acción cerrada. No una promesa condicional. No una recompensa pendiente de desempeño. Una realidad ya entregada, completa, total. Con toda bendición espiritual. No con las que mereciste. Con todas. Y la base de esa realidad no es lo que hiciste. Es donde estás. En Cristo. Esas dos palabras aparecen más de 30 veces en la carta. Y cada vez que aparecen están haciendo lo mismo, recordándote que tu identidad no es el resultado de tu esfuerzo, sino el resultado de tu posición. Estás en Cristo. Y lo que está en Cristo ya tiene todo lo que Cristo tiene. Para entender lo que eso implica en la práctica, piensa en un instrumento musical guardado en su estuche dentro de una sala de conciertos. El instrumento no produce sonido por sí solo, pero está en el lugar correcto, en manos del músico correcto, y en el momento correcto va a sonar con una plenitud que por sí solo nunca podría alcanzar. Eso es lo que significa estar en Cristo. No es que tú hayas alcanzado algo. Es que fuiste colocado en el lugar donde toda la plenitud de Dios puede fluir a través de ti. Y Pablo no se detiene ahí. En el versículo 4 del primer capítulo añade algo que sacude cualquier teología basada en el mérito personal, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo. Antes de que el tiempo existiera como concepto. Antes de tu primer pensamiento, tu primera decisión, tu primer éxito o tu primer fracaso. Dios ya te había elegido. No porque evaluó tus opciones y resultaste el mejor candidato, sino porque su elección nunca dependió de tu currículo espiritual. Eso confronta directamente uno de los patrones más comunes entre creyentes sinceros, basar la identidad espiritual en el rendimiento del día. Si hoy oré bien, me siento cerca de Dios. Si hoy fallé, me siento descalificado. Si esta semana fui disciplinado, me siento seguro en la fe. Si esta semana luché con el mismo patrón de siempre, me siento fuera del alcance de la gracia. Esa oscilación constante no es humildad espiritual. Es evidencia de una identidad no consolidada. Y Efesios 1 la confronta directamente al declarar que lo que Dios estableció sobre ti lo estableció antes de que pudieras hacer algo para merecerlo o arruinarlo. El versículo 5 agrega otra dimensión igual de poderosa. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el mundo jurídico romano, la adopción no era un gesto sentimental. Era un acto legal con consecuencias concretas e irrevocables. El adoptado recibía el nombre del padre, accedía a toda su herencia, y todas sus deudas anteriores quedaban canceladas por completo. No había diferencia legal entre el hijo biológico y el adoptado. Pablo usa esa imagen con total precisión para decirte algo que necesita ir más allá de tu mente y establecerse en tu espíritu. No eres un creyente de segunda categoría al que Dios apenas tolera. Eres un hijo con todos los derechos, con toda la herencia, con todo el acceso que esa filiación implica. Y fíjate en el detalle que Pablo añade, según el puro afecto de su voluntad. No fue un impulso. No fue una decisión tomada bajo presión. Fue algo que Dios quiso, planeó y ejecutó con plena intención. Y lo que Dios hace con plena intención no tiene fecha de vencimiento. Esto transforma radicalmente la manera en que te aproximas a Dios en la oración. Hay creyentes que se acercan a Dios como quien entra a una entrevista de trabajo sin estar seguro de tener el perfil requerido. Con timidez. Con la sensación de que tal vez hoy no están suficientemente bien como para ser recibidos. Pero cuando entiendes que eres hijo, la dinámica cambia por completo. Un hijo no pide permiso para hablar con su padre. Un hijo entra con confianza, con familiaridad,
con la certeza de que hay un lugar para él en esa conversación. No porque se lo haya ganado, porque pertenece. Y hay algo que la mayoría nunca conecta con esta verdad: la certeza de identidad no es solo un beneficio emocional. Tiene consecuencias directas en la batalla espiritual. Porque los ataques más eficaces del adversario no son frontales. No llegan como una amenaza obvia que puedas identificar desde lejos. Llegan como pensamientos que suenan completamente tuyos. No llegas a ser lo que Dios necesita. Tu historia tiene demasiados errores para que haya un plan real detrás de ti. Otros creyentes avanzan porque están mejor posicionados. Tú ya perdiste demasiadas batallas para ganar esta. Cada uno de esos pensamientos apunta al mismo blanco: tu identidad. Y si tu identidad no está firme, esos pensamientos no necesitan gritar para derribarte. Les basta con susurrar en el momento equivocado. Hacia el final del primer capítulo, Pablo introduce algo que completa el cuadro de la identidad del creyente. Habla del sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En el mundo antiguo, un sello cumplía tres funciones que operaban simultáneamente. Primero, declaraba propiedad. Lo que llevaba el sello del rey era del rey. Cuando el Espíritu Santo te sella, Dios está declarando ante todo el universo visible e invisible que tú eres suyo. No eres territorio en disputa. No eres un campo de batalla sin dueño. Eres propiedad del Dios Altísimo, y eso tiene peso legal en el ámbito espiritual que ninguna fuerza contraria puede ignorar ni desafiar. Segundo, el sello garantizaba integridad. Lo que estaba sellado no había sido alterado ni comprometido. Un creyente sellado con el Espíritu Santo tiene una identidad en Cristo que ninguna circunstancia exterior puede modificar. Puedes atravesar una pérdida devastadora y seguir sellado. Puedes pasar por una temporada de dudas profundas y seguir sellado. Puedes fallar y seguir sellado. Porque la validez del sello no depende de tus circunstancias. Depende de quien lo colocó. Tercero, el sello certificaba autenticidad. Lo que llevaba sello real era genuino, no una imitación. Cuando el Espíritu Santo te sella, está certificando que tu filiación con Dios no es emoción religiosa, no es hábito cultural, no es herencia familiar. Es una realidad espiritual verificada por el propio Dios. Al final del primer capítulo, Pablo hace algo que revela cómo él mismo entiende la distancia entre conocer una verdad y vivirla desde adentro. Ora. Y su oración no pide mejores circunstancias ni soluciones a problemas inmediatos. Pide iluminación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No pide que Dios agregue algo nuevo. Pide que Dios abra los ojos para ver lo que ya está ahí. Porque Pablo sabe que el problema central de muchos creyentes no es escasez espiritual. Es ceguera espiritual. No les falta lo que necesitan. Les falta ver lo que ya tienen. En el capítulo 2, Pablo da un salto que cambia completamente la perspectiva sobre la batalla espiritual. Conecta la resurrección de Cristo con la posición actual del creyente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Tiempo pasado. Acción completada. No en algún momento futuro. Ahora mismo, en este instante, mientras lees esto. Eso redefine todo lo que entendemos sobre la batalla espiritual. Hay creyentes que pelean con la imagen mental de alguien que está en el suelo, mirando hacia arriba, intentando alcanzar una victoria que parece muy por encima de sus posibilidades. Pero Efesios 2 dice que esa imagen está invertida. Tu posición real no es en el suelo. Es en los lugares celestiales, junto a Cristo, por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de cualquier fuerza que se levante contra ti. No estás peleando para subir. Estás operando desde arriba. Piensa en la diferencia entre un médico que opera en condiciones de emergencia sin los instrumentos adecuados, improvisando con lo que tiene, y un médico que opera en una sala completamente equipada, con el mejor equipo disponible, con todo lo que necesita al alcance de la mano.
La enfermedad que enfrentan puede ser la misma, pero la capacidad de respuesta es radicalmente diferente. Y Efesios 2 dice que tú no operas con lo que puedas improvisar. Operas desde una posición de plena provisión, sentado en los lugares celestiales con Cristo. En el capítulo 3, Pablo revela algo que llama el misterio. Una realidad que generaciones anteriores no habían podido ver con claridad, pero que ahora está completamente abierta, que los que estaban lejos son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. El acceso a Dios ya no es exclusivo ni restringido. Cristo abrió el camino para todos, y ese camino no tiene condiciones previas de desempeño. Y desde esa revelación, Pablo ora por segunda vez. Pero esta oración tiene un enfoque diferente a la del capítulo 1. La primera pedía visión. Esta pide fortaleza interior. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Arraigados y cimentados en amor. Esa imagen es agrícola y arquitectónica al mismo tiempo. Un árbol con raíces profundas no cae ante el viento porque su sustento no está en la superficie. Un edificio con cimientos sólidos no colapsa ante la presión porque su estabilidad no depende de las condiciones externas. Y Pablo dice que cuando el amor de Cristo es el suelo en el que tus raíces están plantadas, cuando esa certeza de ser amado incondicionalmente es tu fundamento real, entonces puedes recibir la plenitud de Dios. Porque ya no estás gastando tu energía espiritual intentando ganar lo que ya te fue dado. La segunda mitad de la carta comienza en el capítulo 4 con una transición que lo dice todo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra griega que se traduce como andéis significa conducirse en el día a día, vivir en la práctica. Pablo está diciendo, ahora que sabes quién eres, aquí está como eso se ve en la vida real. Y lo primero que menciona no es una lista de disciplinas espirituales. Es una actitud interna, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Porque la identidad sólida en Cristo no produce arrogancia. Produce exactamente lo contrario. Cuando sabes que todo lo que eres es producto de la gracia y no de tu esfuerzo, no tienes nada de qué enorgullecerte y todo de qué agradecer. En ese mismo capítulo, Pablo habla de algo que toca directamente la vida cotidiana del creyente y que conecta la identidad con el comportamiento, la renovación de la mente. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 movimientos en secuencia. Despojarse, renovarse, vestirse. Y cada uno de esos movimientos implica participación activa de tu parte. Aquí está algo que muchos malentienden sobre la nueva identidad en Cristo. Cuando Dios te da una identidad nueva, no borra automáticamente todos los patrones de pensamiento que construiste durante años viviendo sin esa identidad. Esos patrones están grabados en la forma en que interpretas las situaciones, en cómo reaccionas ante el conflicto, en qué voces escuchas primero cuando llega la presión. Cambiarlos es un proceso real, posible y gradual, en el que el Espíritu Santo opera, pero en el que tú también participas activamente cada vez que eliges pensar desde tu identidad en Cristo en lugar de desde tu historia de fracasos. En el capítulo 5, Pablo lleva la identidad al territorio de las relaciones más cercanas. Habla del matrimonio y usa una imagen extraordinaria, el amor de Cristo por la Iglesia como modelo del amor entre esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor no fue reactivo. No fue proporcional al merecimiento de la Iglesia. Fue incondicional, sacrificial, orientado hacia la transformación del amado. Y cuando eso se convierte en el modelo de las relaciones más cercanas, algo cambia en la calidad de los vínculos que el creyente construye. Y entonces llega el capítulo 6. La armadura. Pero ahora, habiendo recorrido todo lo anterior, la armadura tiene un significado completamente distinto al que tendría si hubieras llegado aquí directamente desde el principio. Ya no es una lista de herramientas espirituales que debes aprender a operar.
Es la expresión exterior de una realidad interior que Efesios 1, 2, 3, 4 y 5 construyeron paso a paso. Pablo abre con una instrucción que establece el tono de todo lo que sigue: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu determinación personal. No en tu historial de victorias pasadas. En el Señor. La fuente de poder para la batalla no es interna en el sentido humano. Es divina. Y ese poder no es algo que consigues después de alcanzar cierto nivel espiritual. Es algo en lo que te fortaleces porque ya está disponible en ti. Luego viene el versículo 12, que es uno de los más importantes de toda la Biblia para entender la naturaleza real del conflicto espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese versículo reorienta completamente la manera de leer las dificultades. Las personas que te hirieron no son tu enemigo real. Las circunstancias que te oprimen no son la fuente real del problema. Son manifestaciones visibles de una batalla que ocurre en un nivel que los ojos físicos no pueden percibir. Y si solo respondes en el nivel visible, si solo reaccionas a lo que ves, estás perdiendo la guerra en el lugar donde realmente se decide. Por eso la armadura que Pablo describe no es física. Cada pieza corresponde a una realidad espiritual. Y lo que muy pocos observan es que cada pieza de esa armadura es una extensión directa de la identidad que los 5 capítulos anteriores construyeron. Número 1. El cinturón de la verdad. En la armadura romana, el cinturón era la pieza que articulaba todo el equipo. Sin él, nada más se sostenía en su lugar. Pablo lo llama el cinturón de la verdad. No la verdad como concepto filosófico abstracto. La verdad como realidad concreta. Lo que Dios dice que eres, independientemente de lo que tus emociones, tus circunstancias o tu historia digan en contrario. Cuando esa verdad es el eje que sostiene todo lo demás en tu vida, cada intento del adversario de desarmarte con una mentira encuentra resistencia inmediata. Porque la mentira choca contra algo más sólido que ella misma. Número 2. La coraza de justicia. La coraza cubría el pecho del soldado, protegía sus órganos vitales. Pablo la llama la coraza de justicia. No la justicia que tú acumulaste con tus buenas decisiones, ni la que perdiste con tus errores. La justicia de Cristo, recibida como regalo en el momento en que pusiste tu confianza en Él. Cuando caminas con esa coraza, el ataque más frecuente del adversario pierde su filo. Ese ataque es la condenación, el recordatorio sistemático de tus fracasos, la voz que dice que ya acumulaste demasiados errores para seguir siendo relevante en el plan de Dios. La coraza de justicia responde a esa voz con una realidad más poderosa que cualquier historial. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Los soldados romanos usaban calzado con suelas de clavos que les daban estabilidad en cualquier superficie, incluso en terreno inestable. Pablo dice que el calzado del creyente es el Evangelio de la paz. No la paz entendida como ausencia de conflicto, sino como la certeza inquebrantable de que la guerra ya fue ganada. Cuando esa certeza cubre cada paso que das, caminas con una estabilidad que las circunstancias no pueden sacudir. No estás intentando ganar algo que todavía no tienes. Estás avanzando sobre una victoria que ya existe. Número 4. El escudo de la fe. Pablo lo introduce con una frase que marca su importancia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Por encima de todo lo demás. El escudo en la formación militar romana no era solo protección individual. Cuando los soldados unían sus escudos, formaban una pared que ningún proyectil podía penetrar. Y Pablo dice que ese escudo apaga los dardos encendidos del maligno, pensamientos repentinos de destrucción, dudas que aparecen en el peor momento, miedos que intentan incendiar la paz que tienes. La fe que forma ese escudo no es una confianza genérica. Es la decisión específica y deliberada de creer lo que Dios dijo sobre ti en Efesios 1, 2 y 3, por encima de lo que cualquier circunstancia esté diciendo en este momento. Número 5. El casco de la salvación. El casco protegía la mente del soldado, su capacidad de pensar con claridad bajo presión. Pablo lo llama el casco de la salvación. La salvación aquí no es solo el momento de tu conversión. Es la totalidad de lo que Cristo compró para ti, la certeza de que Dios te sostiene, que tu futuro está asegurado, que nada puede separarte de su amor.
Cuando esa certeza protege tu mente, los ataques dirigidos a tu pensamiento encuentran una cobertura que ellos no pueden atravesar. Número 6. La espada del Espíritu. Todas las piezas anteriores son defensivas. La espada es el único elemento ofensivo. Y Pablo la define con precisión: es la palabra de Dios. No cualquier palabra. La palabra rema en el griego original, la palabra viva, específica, declarada con autoridad en el momento exacto de la batalla. Jesús la usó en el desierto frente a cada ataque, no con argumentos propios, sino con la Escritura hablada con autoridad. Y el adversario no pudo resistirla. La espada del Espíritu convierte al creyente de alguien que apenas soporta los ataques en alguien que avanza y toma territorio. Porque la palabra de Dios no solo defiende, crea realidades. Y cuando la declaras sobre tu situación, estás participando en algo que va mucho más allá de una afirmación positiva. Después de describir cada pieza, Pablo añade el elemento que activa todo el sistema: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es un apéndice opcional al final de la lista. Es la comunicación constante con el comandante que coordina la batalla. Sin ella, la armadura más completa se convierte en equipo sin dirección. Y fíjate en algo específico que Pablo señala: la oración es por todos los santos. La batalla espiritual no fue diseñada para ser librada en aislamiento. Fue diseñada para ser librada en comunidad, donde cada miembro sostiene al otro con intercesión, con presencia, con la certeza compartida de que el resultado ya está decidido. Ahora retrocede y mira el recorrido completo. Efesios 1 te dice que antes de que hicieras nada, Dios te eligió, te adoptó, te bendijo con toda bendición espiritual y te selló con su Espíritu. Tu identidad no comenzó cuando te convertiste. Comenzó en la eternidad, en la mente de Dios, antes de que el tiempo existiera. Efesios 2 te dice que aunque estabas muerto en tus delitos, Dios te dio vida, te resucitó y te sentó en los lugares celestiales con Cristo. Tu posición no es la del derrotado que intenta sobrevivir. Es la del victorioso que avanza desde la altura. Efesios 3 te dice que el amor de Cristo que te sostiene excede todo conocimiento y que el poder que actúa en ti puede hacer mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. No estás limitado por tus recursos. Estás respaldado por la plenitud de Dios. Y Efesios 4, 5 y 6 te dicen que todo eso se vive en el día a día, en la renovación de tu mente, en la calidad de tus relaciones, en la manera en que caminas, hablas y amas, y cuando todo eso está en su lugar, te vistes con la armadura, no como alguien que teme el resultado de la batalla, sino como alguien que ya conoce ese resultado y sale al campo a manifestarlo. Eso es lo que cambia cuando Efesios deja de ser un texto que lees y se convierte en una realidad que habitas. Dejas de vivir mirando hacia arriba, esperando que algo descienda desde el cielo para rescatarte. Comienzas a vivir desde arriba, desde tu posición en los lugares celestiales con Cristo, con la certeza de que todo lo que necesitas para enfrentar lo que viene ya te fue entregado. En Cristo no estás incompleto. Estás equipado. Y ahora es momento de vivir desde ahí. Si este mensaje encendió algo en tu interior, compártelo con alguien que también lo necesite. Hay personas en tu círculo que están peleando batallas intensas sin saber quiénes son en Cristo. Y ese conocimiento puede ser exactamente lo que están esperando. Dale like a este video si te aportó valor, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué verdad de Efesios impactó más tu corazón hoy? Leemos cada comentario y los tomamos en cuenta para seguir construyendo juntos lo que Dios está haciendo en esta comunidad.